En la mañana estudiamos Efesios, en la tarde estudiamos Colosenses. Muy bien. La semana pasada estábamos mirando hasta el verso ¿qué? ¿Hasta qué verso estudiamos la semana pasada? Hasta el verso 8 y 9. Muy bien. Bueno, entonces es importante recordar que el pasado, presente y futuro nos va a mostrar que la obra de reconciliación es algo que Dios ha hecho en nosotros, es un trato individual de Dios, que Dios, estando muerto en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, que por la misericordia de Dios y la gracia de Dios somos salvos, y que juntamente con Cristo Dios nos resucitó, ¿cierto? Estamos muertos y perdidos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en el siglo venidero las riquezas de su gloria. Ahí estamos, ¿cierto que sí? Muy bien. Esta parte es importante que nosotros entonces la tengamos clara. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9 estábamos ahí. Ahí hemos estado. Bueno. Efesios, perdón, la tarde estamos en Colosenses y hoy estamos en Efesios versículo 11. Aquí va a hablar, acuérdense que Pablo le estaba hablando a los hermanos de Éfeso y les va a hablar acerca de la necesidad de que el Señor reconcilie tanto a los que eran del pueblo de Dios, judíos que venían con la promesa, y los que no, ¿cierto? Pero aquí vamos a hablar un poquito acerca de esa posición de nosotros que Dios nos ha dado en esta nueva naturaleza, que es una naturaleza santa, y que somos personas totalmente transformadas en las manos de Dios. Entonces, la Biblia va a hablar y le va a decir a estos hermanos y a nosotros que nosotros anteriormente no éramos del cuerpo de Dios, porque está diciendo ustedes que eran gentiles. El concepto de gentil que tiene la escritura ahí significa que éramos sin conocimiento de Dios, no teníamos antes de llegar al Señor ninguna promesa de salvación. Los judíos por lo regular siempre tuvieron de parte de Dios un llamado, y el Señor hizo pactos desde Abraham para con ellos, y el objetivo era que ellos vivieran para Dios, y ellos conocían de Dios desde niños. Desde pequeños les enseñaron principios de la ley de Moisés, principios de la escritura a través de la ley de Moisés, y ellos en esa parte estaban claros. Cuando una persona se convertía al cristianismo, le era un poco complicado. Yo creo que aún hoy todavía es complicado que una persona que llegue al Señor entienda, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Y las preguntas que nos llegan normalmente a alguien que se convierte al Señor es: pastor, ¿y por qué Dios mandó matar tanta gente en el Antiguo Testamento? ¿O no es una de las preguntas que le llegaron a usted cuando llegó a leer el Antiguo Testamento? Pastor, es que yo encontré que por allá no podía comer pescado, entonces no voy a volver a comer pescado porque violo la ley de Moisés. Pastor, ¿por qué no nos congregamos los sábados en vez de los domingos para guardar la ley como es? Entonces empiezan una cantidad de preguntas que, al no tener claridad en ellas y claridad en la palabra, nosotros o hacemos una cosa, o nos hacemos a un lado porque vemos que eso del Antiguo Testamento es tan raro, o nos volvemos judaizantes. Entonces empezamos a hablar como los judíos. Ya no le decimos es Jesús el Mesías, sino Yeshua Mashiach. Ya empezamos a adorar al Señor y traer ciertos elementos que se utilizan para hacerlo, y empezamos a tomar elementos del Antiguo Testamento para poder hacerlo en nuestros cultos. De hecho, algunos son simpatizantes con el judaísmo, pues les parece muy bonito, y en la casa tienen un candelero de 7 brazos. Entonces, en el cuarto de oración, el oratorio tienen, y como que imitan lo que los judíos hacían desde el Antiguo Testamento. Pues déjenos decir lo que el Señor nos muestra,
es que nosotros, como venimos del paganismo, la mayoría de nosotros nacimos dentro de la tradición en Colombia, ¿cierto? O en Venezuela. Entonces, la religión oficial de nuestros países supuestamente es la cristiana, pero estábamos influenciados de culturas paganas. Entonces, por ejemplo, lo normal, la gente cree en Dios y tiene que escribir una cruz. Teníamos hace muchos años, ¿se acuerda? La cruz magnética que nos vendían. Colocábamos detrás de la puerta las medallas de San Benito. ¿O no? Teníamos la fe en el cuarzo. La penca. Teníamos detrás de la puerta la penca. La medalla de San Benito. La herradura. En los hermanos de Venezuela, me disculpan, pero también tenían allá la imagen del doctor, el doctor Gregorio Hernández. Y eso que la Virgen de la Caridad del Cobre, que si ustedes superan, esa sí es un diablo, ¿sí o no? Es brujería, estamos hablando de brujería de alto nivel. Las tres potencias. ¿La qué? Las tres potencias. ¿Qué es? El negro Felipe. El negro Felipe, María Leonza y el indio Huequepure, ¿no? Y el indio Hueque. Es que yo también sé de la cultura venezolana. Bueno, eso es tremendo. Y la gente con el Gregorio Hernández y al lado la Virgen María. O con el Gregorio Hernández y al lado en la cruz. Ese paganismo tan raro nuestro, ¿cierto? Un sincretismo ahí religioso. No entendíamos de todo. Y eso que de vez en cuando íbamos donde el brujito, que era un señor por allá en un garaje, una casa toda misteriosa, que a la entrada había un cuervo y debajo la Biblia. Esa era nuestra vida, de algunos. Nuestras creencias, íbamos por allá a algunas fincas al oriente antioqueño para que nos sacaran los demonios. Eso pasaba, o pasa. Esos vivíamos nosotros el paganismo. Entonces, al llegar al cristianismo, nos enfrentamos que en el cristianismo el Señor tiene que transformar todos esos conceptos a la luz de la Biblia, o sea, el cristianismo bíblico. Y dentro de todo lo que el Señor tiene que hacer con nosotros, también en el caso de los hermanos de Éfeso y de Galacia y todo esto, tenían la influencia de los judaizantes que querían que ellos vivieran de acuerdo a los principios del Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde la Escritura, y tengo que hacer todo este marco para darnos cuenta de que el Señor entonces a través del apóstol dice: venga, ustedes que vivieron en otro tiempo como gentiles, o sea, no como creyentes judíos, nacidos como judíos, ¿cierto? En cuanto a la carne, entonces ustedes, los judíos, a ustedes los llamaban incircuncisos. Recuerde que el pacto de la circuncisión fue la evidencia del pacto que Dios hizo con Abraham y todos los descendientes de Abraham. En el momento de nacer, a los 8 días de nacer, cuando nace, los primeros 8 días les cortaban el prepucio a los varoncitos. Y cuando alguien era supuestamente practicante del judaísmo, entonces desde pequeño era circuncidado. Y si alguna persona de otro pueblo que no fuera judío quería guardar los principios de los judíos, podía, con unas condiciones muy limitantes. Por ejemplo, si llegaba y se convertía a los 30 años, el prepucio se lo tenía que cortar a sangre fría, con un cuchillo caliente, era afilado, daba fiebres y algunos hasta podrían morir. En ese entonces era sin anestesia, no existía la anestesia. Y tenía entonces que guardar la ley judía, pero no podía entrar, por ejemplo, al templo de Jerusalén, cuando ya existía Jerusalén, sino que tenía que desde afuera, desde el patio, escuchar lo que nosotros aquí le llamamos culto, ¿cierto? En la sinagoga, que era escuchar cuando se leía, por ejemplo, la ley, cuando se hablaba acerca del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces a los que no eran judíos le llamaban incircuncisos. El incircunciso, cuando usted lea ahí incircunciso, o sea, alguien que no es judío, circuncidado, entonces el que no es judío le dice incircunciso. David lo utiliza con
con algunas personas, no del pueblo de Israel, entre ellos Goliat, y le llamaba con el término incircunciso, o sea que no era eso. Entonces, en Efesios dice la Escritura, no, nosotros venimos con algo especial con Dios, un trato de Dios, un pacto de Dios con nosotros, que no fue dado en la carne, sino que tiene o trasciende más porque es en el área espiritual. Todos nosotros, según el Nuevo Testamento, somos circuncidados. Pero la circuncisión que es hecha en nosotros es en el ámbito espiritual. Muy bien. Entonces, no es una, como dice él ahí, no es una circuncisión hecha de mano de carne. En aquel tiempo andábamos sin el Señor Jesucristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no éramos de ese pueblo de Israel, que era el único pueblo escogido por Dios. Porque yo quiero, esta parte, a veces como conocemos del Evangelio de tanto tiempo, obviamos cosas como cuáles. Hasta el Señor Jesucristo, todos los pueblos que existían no podían ser salvos. Parece duro, porque existían muchos pueblos, con muchas religiones, con muchas creencias, y Dios solamente tenía un propósito con el pueblo de Israel. Los demás pueblos eran paganos, reconocidos ante el pueblo de Israel como paganos. Duro. Desde el Señor Jesucristo, que la Escritura dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces dice que a los que hoy le recibimos, Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. De Cristo para acá, la salvación pasa de los judíos a nosotros. Entonces, aunque no éramos de ciudadanía judía, que es lo que el texto 11 y 12 nos está diciendo, aunque nosotros éramos ajenos a los pactos de las promesas dadas de Dios a su pueblo de Israel a través de Moisés, Abraham, etcétera, etcétera, porque entonces no teníamos esperanza de Dios como personas que habitábamos el mundo. Qué tremenda la posición bíblica, ¿cierto? Ay, hermano, eso está muy complicado. O sea que si alguien no tenía esos principios de Dios, y la gente condenaba. El concepto soteriológico de la Biblia es muy profundo y hay que ir a todo él para entender el qué y el por qué. Y cuando uno lo entiende, dice, sí, es que era difícil. Porque la única salvación sería la que Dios daría al pueblo de Israel, y la dio 4000 años antes de que Cristo viniera, y el Señor lo salvó, y no por las obras que ellos hicieron, sino por lo que Dios les iba a dar a través del Mesías prometido, Cristo Jesús. Entonces, es hacer nosotros gentiles, como dice la Escritura, en cuanto a la carne, está hablando de que nosotros andábamos separados de Dios, separados de las promesas de Dios. No había esperanza para nosotros, pero Dios entonces nos reconcilia con Él mismo. Pero yo quiero decirle algo más que uno encuentra ahí en el pasaje. No es solo reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros nacimos y durante el camino de la vida, si no sabemos para qué nos hizo Dios, no sabemos qué queremos en la vida. ¿Para qué está usted en esta tierra? La mayoría le contestan a uno: para sufrir. ¿Para qué venimos a este mundo? Descríbame la vida en este mundo. Usted nace, ¿cierto? Usted va a decir: ay, es que yo nací en una familia pobre, o más o menos. A ver, yo veo aquí ricos no hay. Si yo hubiera nacido en una familia rica, mi futuro y mi vida sería diferente. ¿Cierto que eso piensa la gente? Pues déjenme decirle que hay gente que es rica y que nació en un hogar de ricos y que se van por la vida a andar de hippies, porque esa vida de ricos es una cosa muy aburrida, ¿verdad? O sea, no es ni ser pobre ni ser rico. No hay extracto. El nacer y tener un propósito en la vida no depende del extracto social, ni de las posibilidades que tuvimos. Depende de nosotros entender el propósito de Dios para con nosotros.
Pero entonces la mayoría vemos la vida como algo, un círculo vicioso. Nos levantamos. ¿A qué hora se levanta usted? Bueno, si usted es un trabajador vicioso, que no vive del sudor desde el frente, ¿a qué hora levanta usted? 4. 4 de la mañana. 3:45 dijo, a ver, marcaron ya un horario más, 3:45 de la mañana. Madrugando. ¿Y qué hace una persona todo el día? Trabajar como un burro para vivir como otro ser humano bien ubicado. Y entonces la vida se vuelve un trabajo y pasó la vida, ya van 30 años y trabajé como ese personaje que escribimos y ya. Algunos piensan en la vida así. Y no estoy hablando del pobre, estoy hablando del que tiene 50 almacenes, del que tiene 10.000 millones, 2.000 millones, que para tener y multiplicar esa plata y que no le vaya de la noche a la mañana, tiene que trabajar como de esa manera. Así vive la gente hoy. Ese es el desespero del ser humano. Entonces, sí, tiene que haber una reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios nos colocó, ¿para qué? Vinimos a trabajar. Pues hay que trabajar. El Señor a Adán le colocó la responsabilidad de ser mayordomo de lo que Dios le había dado en el huerto del Edén. Somos mayordomos, tenemos una mayordomía. Empezando por nuestra propia vida, si Dios nos ha dado un hogar, por el hogar que Dios nos ha dado, por todo lo que nos rodea, ¿cierto? Hay un propósito. En cada individuo hay un propósito. Si usted es una persona que no ha encontrado el propósito en la vida, usted es un pobre amargado. Levanten la mano los pobres, no la vayan a levantar. Mejor los del celular, ahí los del live. Levanten la mano los pobres amargados, allá hay más de uno. Porque no he encontrado la razón de ser en la vida. Entonces no son felices. Por eso, para ser felices, la gente tiene que beber. Para ser felices tiene que incursionar en la vida sexual. Entonces, con una muchacha, con otra muchacha, con una señora, con otra señora, con un hombre. Y no estoy hablando de sexo, ¿cierto? Una mujer, con un hombre. Sí, bueno, sí. Usted me entiende mejor que yo. Cuando uno entiende Romanos, uno se da cuenta por qué la gente hace eso. Porque Dios permite que haya una mente alejada de Dios. Y de pronto, ojalá, y en algún momento la persona abra el corazón a Dios. Todo esto lo está hablando, lo vemos en este texto. Entonces, Dios nos reconcilia con Él. Nos muestra los propósitos que Él tiene. Aprendemos de Él a través de este hermoso manual que Dios nos ha dado, que no es un libro solamente para aprender religión, sino que es un libro para aprender principios de vida muy especiales, muy importantes. Y entonces, en ese instante, cuando llegamos al Señor de esa manera, siendo gentiles, es donde nosotros empezamos a caminar, a marchar como Dios quiere. En ese instante, entonces estamos viendo cómo el Señor está hablándole a judíos y a gentiles. Y dice que fuimos llamados de la incircuncisión, de esa vida que no tenía, al camino de Dios. ¿Qué es el llamado de la incircuncisión? Es el llamado de una vida donde no hay una orientación, un plan. Todo en la vida tiene un plan. Tiene que tener un plan. Si usted no tiene planes en su... Por ejemplo, ¿cuál es el plan de esta semana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Trabajar. Sí. ¿En qué? ¿En qué? ¿O cómo? ¿Qué diferencia habría entre un creyente que sabe para dónde va y trabaja? Y una persona y un creyente, también llamémoslo creyente, que no sabe para dónde va y empieza a trabajar mañana. ¿Qué diferencia habría entre los dos? Tal vez una disciplina para ordenar su tiempo. El creyente establece una disciplina para ordenar su tiempo. Sabe para dónde va. Sabe qué quiere.
Usted no nota que hay hermanos en la fe que hacen de todo. Usted los ve haciendo de todo. Predican el evangelio, hacen obra, no sé qué, trabajan en una cosa, en la otra, laboran dentro de lo que tienen que hacer, pero tienen... Muchos de nosotros vivimos muy bueno. Sí, tenemos deudas, las tenemos. ¿Cuántos no tienen deudas? No tienen deudas. Simón. No, las decimos son de la mamá por ahora. Hermana Elida, ¿no tiene deudas? Esta semana no le llegó el clases públicas de... ¿No le ha llegado? Ahí le va a llegar la deuda mañana. Pero ya sabemos para dónde pagamos, ¿cierto? Pero la diferencia sería que el que trabaja, el que vive y arranca la vida a ver qué vamos a hacer mañana, va. Pero la persona que ha tenido un encuentro con Dios sabe que quiere, tiene propósitos en la vida y vive la vida intensamente. No estoy hablando de los fines de semana bebiendo y haciendo de todo, sino que estamos hablando de vivir la vida con un propósito, desarrollando propósitos. Muy bien, pues arrancamos, tenemos la vida, tenemos propósitos, hay esperanza. A través de la palabra el Señor también nos ha dado grandes promesas, que son promesas de cumplirse, hermano. La gente dice que es que el Señor dio grandes promesas, que me da millones de pesos, que si yo le pido al Señor, que yo declaro que no, las promesas bíblicas ya están ahí. Y es crecer en las promesas de Dios. Por ejemplo, hay promesas de Dios a través de la palabra para tu vida. ¿Quién me quiere hablar de promesas de Dios para su vida? Ellas, o que las está conquistando. Amén. Por lo menos las promesas de volver a mis hijas en el evangelio, una de ellas. Pero no es una promesa bíblica, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y se lo dijo quién a quién? No se lo dijo Dios a usted, ni a él, ni a ella, ni a ella. Se lo dijo al carcelero. Porque la Biblia dice que la salvación es individual, y si sus hijas no buscan de Dios, se condenan. Y Dios no tiene obligación de salvarlas. Porque caeríamos en algo, y es que la salvación, cada uno de nosotros define la salvación. Bíblicamente no está eso. Pero sí bíblicamente hay promesas de bendición y de salvación, lastimosamente personales. Aunque nosotros clamamos por nuestras familias, Dios va a obrar en sus vidas, pero la decisión de salvación no está ni en nosotros ni en Dios. Así usted declare: ato a esta persona a la cruz de Cristo, y es brujería. Porque atamos la gente a la cruz de Cristo. No, yo ato a mis hijos a la cruz de Cristo. Así no es. Hay que predicarles. Y esperemos que nuestras familias busquen de Dios. Pero tenemos que entender que si no buscan de Dios, y lastimosamente, porque eso es tomar la Biblia mal tomada, y nos la han enseñado así. Entonces, promesa de salvación es otra, promesa hacia la vida otras, pero yo puedo ser testimonio para ellos, y podría disfrutar de que mi familia conozca al Señor a través del testimonio que yo doy. Pero la salvación, volvemos al punto, es individual. Tremendo eso. Amén. A más de uno le cayó el carriel. Y yo pensaba que durmiendo con mi esposo lo estaba santificando. Algunos piensan así. Muy bien. Entonces, en el caso no había promesa. Denme una promesa bíblica para ustedes. Personal. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadir. Que si yo busco el reino de Dios, pero no significa que venga para el templo aquí, usted me todo el día para el templo y usted no trabaja, vaya, trabaje, que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Amén. Vea que todo es todo un conjunto de promesas que la Biblia está teniendo. Pero esas promesas decían que estábamos alejados de, no había esperanzas, estábamos sin Dios y andábamos por el mundo muertos. La gente del mundo anda muerta espiritualmente. Esta semana me levanté a interceder, pero el Señor permitió que yo escuchara. En las mañanas ya escucho mensajes, que es con la palabra, estaba creciendo, y
escuché el testimonio de Richie Ray y Bobby Cruz, una entrevista que le hicieron, y me llama la atención porque hay un momento en la vida de ellos dos, cuando a ellos los declaran los reyes de la salsa, que hacen una innovación, la salsa y estos señores le metieron unas trompetas todas locas, de ese Richie Ray había salido del conservatorio y todo eso, de droga, y cuando llegan al Señor, ellos cuentan, Richie Ray cuenta, el pianista, que cuando llegan ellos, él los declara, se baja de la tarima y los declaran los reyes de la salsa. Y él decía, ¿y qué es eso? ¿Eso con qué come? ¿Para qué sirve eso? Soy un miserable, soy un pobre drogadicto, estaban llevados de las drogas. Y decía que cuando lo nombraron rey de la salsa, junto con Bobby Cruz, se sintió el hombre más miserable del mundo. Estaba en la gloria. Nadie los ha superado. Y mire todos esos grupos tan buenos que hay, nadie los ha superado. Todavía son para en el sentido de que son unos. Y él dice que lo cogió una depresión. Y se sumergieron, ellos terminaban tocando y se terminaban cayendo de lo drogado que estaba en sus conciertos. Y dice que eso no le funcionó. Pero que en esa preguntadera que la vida que hay, entonces, ya los demás está corriendo, que escuchó la voz de Dios. Le llegó primero se convirtió, creo que se convirtió primero no fue Richie el que convirtió y que lo tenía como. Entonces llegó a la casa de Bobby Cruz y le dijo así, primero convirtió a Bobby Cruz y se convierte, y esa conversión, él fue el primero que me convirtió, porque cuando se convierte va donde el otro y le dice, hermano, conocí a Dios, el man me habló. Y el otro dijo, uy, esa marihuana ya lo acabó. Porque el cambio fue radical, sí, primero se convirtió radical y empezó a dejar, y su vida fue otra. Y su vida fue otra desde ese momento. El encontrar un propósito en la vida era tremenda, y el otro loqueó y dijo de todo y su vida, y después tuvo que encontrar a Dios. Pero fue una forma que Dios utilizó tan especial para que hubiese esa conversión. Y la gente le preguntaba, pero ¿por qué no? Si usted es el rey, ustedes pueden ser multimillonarios, ustedes pueden ser en la vida lo que quieran, pueden tener el dinero que quieren, las mujeres, el vicio, lo que sea. No me interesa. Ya encontré lo que buscaba. En el mejor momento renunció a llegar a ser lo que, si lo son, si se consideran, ¿te imaginas dónde hubieran seguido en ese ritmo? ¿A dónde hubieran llegado? Y decía que los primeros conciertos fueron muy duros porque él tocaba música, entonces cambió las letras por las de Dios y la gente se burlaba de ellos y les decían de todo, les tiraban tomates, porque querían era a dos desorientados que no sabían para dónde iban. Y este hombre encontró a Dios, encontró esperanza, encontró vida, encontró una razón de ser. Claro, aparecieron todas esas cosas, las drogas, los vicios, las situaciones, sus hogares muy establecidos. Muy bien, entonces el texto nos dice que antes de llegar a Cristo nosotros estábamos desorientados, no teníamos patria, no teníamos esperanza y no teníamos Dios. Le digo una cosa, andar sin patria es muy duro. Es muy duro. Los hermanos migrantes que están con nosotros saben qué es eso. Es muy duro no estar en su propia tierra, en su propia patria y ser extranjeros donde están. Pero todos somos hoy ciudadanos del reino de los cielos. Algunos llegaron sin patria y encontraron acá patria. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando del Señor. Amén. La esperanza es una de las cosas más difíciles que uno encuentra hoy. De hecho, los altos niveles de personas que atentan contra sus propias vidas son personas que no tienen esperanza.
Y las razones son múltiples, ¿cierto? Son multifactoriales. Problemas en el hogar, problemas financieros, problemas emocionales, drogas, etc. La esperanza. Pero cuando uno está en las manos de Dios, a pesar de las frustraciones, de las dificultades y de las derrotas, hay algo diferente en la vida de uno. Porque Él nos da esperanza en medio de la desesperanza. Entonces dice que sin Dios en el mundo, porque no había un entendimiento claro del Señor en nuestras vidas, estábamos alejados de Dios, alejados de Cristo. Hermano, que esta palabra puede ser una palabra terrible, decir que yo estoy sin Cristo. Porque si no tengo a Cristo, no tengo bendiciones espirituales. Si no tengo a Cristo, ando en oscuridad. Si no tengo a Cristo, no encuentro paz. Si no encuentro a Cristo, no hay descanso. Si no tengo a Cristo, hay inseguridad. Si no tengo a Cristo, no tengo esperanza. Y si no tengo a Cristo, Cristo hace tres funciones para nuestra vida, y todo el contexto bíblico nos lo va a dar. Cristo, profeta, sacerdote y rey. A través de la palabra me habla. Él es ese intermediario entre Dios y los hombres. No es el pastor, no es el papa, no es un religioso. El intermediario nuestro con Dios es Jesús. Amén. Y la función de Él para con nosotros tiene que ser viva para que tengamos y entendamos los propósitos de Dios. Entonces, cuando Cristo está en nuestra vida, sabemos para dónde vamos. Cuando Él está en nuestras vidas, hay orientación de cómo caminar. Y cuando está en nuestras vidas, en medio de las aflicciones del mundo, nos va a dar paz. En todos estos tiempos que vimos hoy, especialmente estos que son de desesperación y pena. Ahora, si usted va conmigo, entre el versículo 11 y 12 estaba hablando, el 13 dice que Cristo Jesús, ¿cierto? Que estamos en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos ajenos, lejos, habiendo sido cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hablar de que estamos en Cristo tiene una implicación muy grande. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es estar cerca a Cristo, es andar con Él. ¿Para dónde vamos? La gente duda mucho. Los seres humanos siempre tenemos que tomar decisiones, siempre hay que tomar decisiones. Todas las decisiones que tenemos los seres humanos son tremendas. Hay tres decisiones que van a transformar tu vida. La primera decisión, voy a cambiar el orden, voy a colocar dos y después coloco la otra. Una de las decisiones más importantes que usted va a tomar en la vida es el matrimonio. Usted se casa, mal casada o mal casado, hasta ahí llegó. Su vida fue marcada. Ya está marcada. No, pero es que la dejo y me caso. Conozco personas que la dejan y se casan, la dejan y se casan, la dejan y se casan y han acabado por y han dejado en cada una de ellas un problema. Y si han dejado hijos en ellas, la persona tiene unos enredos, empezando porque su economía es factible que la logre estabilizar. El matrimonio es una de las decisiones más importantes de la vida. Amén. Amén. Otra de las decisiones más importantes en la vida de un ser humano, ¿cuál cree usted que trascienda en la vida? Elegir un empleo, una formación para desarrollar una labor. Eso sí. Porque uno conoce gente que tiene 2, 3 carreras encima y no ejerce ninguna. Frustrados.
me he sentado con taxistas que son médicos, ingenieros, manejando taxi. Y no es malo de manejar taxi, pero un médico que le metió más de 50 millones de pesos a una carrera en el momento, y sentado frente a un taxi, le quemó las pestañas 5 o 6 años con la tesis, todo, año rural, para terminar en una condición que no es la que él esperaba. Duro. Elegir lo que voy a hacer en la vida, que es en donde están estos muchachos. ¿Qué voy a hacer en la vida? La semana pasada preguntamos a los muchachos qué querían hacer, qué querían ser, y solo una niña nos decía abogada, y era la más pequeña. ¿Cuántos años tendrá la niña? 9 años, 8 añitos. De resto, los demás estaban como pensando. Segunda decisión más grande. ¿Y sabe cuál es la tercera más grande que puede tomar una persona? La decisión de vivir la fe. La decisión de vivir a Jesús en su corazón. Mire qué tan trascendentales. Y las coloqué en desorden porque no quería colocar. Pero usted me va a decir, no, pastor, es que la primera es la primera. ¿Y cuál es la primera? Cristo. Porque después de que yo ya sé qué quiere Él para mi vida, ya yo voy a desarrollar la labor que necesito desarrollar. Hay un propósito y ese propósito lo lleva a uno a tomar decisiones. El no tener decisiones en la vida, el no tener un plan, no me va a llevar a ninguna parte. Supongamos, alguno de los hermanos de acá tiene 1.000 millones de pesos y dice, voy a construir un edificio. Este edificio. ¿Qué necesita hacer ese hermano para construir el edificio? Llamar al tío aquel que es albañil, al hermano Miguel. Hermano Miguel, venga, voy a hacer un edificio. Entonces, ¿qué? No, eso es muy fácil. Hágase pasa aquí, hágase pasa allá y hágale para arriba. ¿Y cuánto vale el edificio? Eso sale barato, hermano. Yo creo que con 200 millones lo hacemos. Cuidado con esa gente. ¿Usted se ha metido a hacer un trabajo con un albañil de esos? Esos 200 millones le van en 1.000 y la obra queda en blanco, queda en negra. Queda como las casitas que hicieron por allí, rellenas de papel, las columnas. ¿Qué tiene que hacer una persona para arrancar? No necesita estudiar. Puede haber estudios, pero ¿quién hace los estudios? El que sabe. ¿Qué tiene que contratar? No se ponga de bobito a llamar al albañil aquel. No lo llame, no bote la plata. Va a hacer un edificio, si usted hace una pieza en su casa atrás, pues llame al tío albañil a ver. Llame a un ingeniero. Yo quiero hacer esto. Y le hace todos los estudios. Todo. Eso le vale tanto. Llama al arquitecto. El ingeniero calcula, pero el arquitecto le hace el diseño. Entonces hay un diseño y trabajan juntos. El arquitecto diseña, pero el ingeniero le va a decir si puede hacer el edificio o no, pero primero tiene que llamar al ingeniero y ya construye. Pero entonces ya vienen después de los calculistas, ya viene un estudio de costos, donde va a hablar de todos los costos. Y cuando usted ya tiene esos 3 estudios, que le van a valer por ahí 150 millones, que es mejor que lo haga, si no es que le vale más. Estoy hablando solamente el proyecto. Bueno, el proyecto. Y ya de ahí en adelante usted lo va a hacer y dice, bueno, no voy a hacer los 6 pisos, los 10 pisos, los 4, yo no cuánto, 6 pisos, no, voy a hacer 4 porque no me alcanza, pero voy a dejar cimientos y todo para poder terminar el edificio así. Déjeme decirle que la fe cristiana es igual, y algunos vienen a la iglesia adivinando. Señor, ¿qué quieres de mi vida?
y vinieron al culto esperando que un ángel del cielo le baje y le diga al oído, vea, Samuel, yo quiero que tú seas, no te voy a decir porque ahora dice, el pastor me dijo que iba a ser. Es una relación con Dios, donde Dios va a empezar a guiar y donde voy a empezar a fortalecer primero mi fe, mi vida espiritual, y Dios me va a guiar qué voy a hacer en la vida, porque todo lo que yo haga en la vida, así sea cualquier profesión, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y todo va a empezar en la formación que Dios va a tener en nosotros como personas, en el carácter. El mundo lo ha descubierto, pero la Biblia lo está enseñando. Ay, pastor, esos textos bíblicos me llevan a eso, a entender qué quiere Dios con mi vida. ¿Usted sabe cuál fue el problema que tuvo Colombia cuando los primeros futbolistas salieron? Que algunos los mataron, a otros, y toda esa gente que fue tan rica está por ahí vendiendo aguacates y no todos. ¿Sabe por qué? Porque antes de ser jugadores tenían que ser personas. Últimamente vienen trabajando supuestamente eso. Y muchos jugadores hasta creyentes hoy, porque entendieron que el principio estaba en la fe y en los principios de vida. Entonces nosotros tenemos que entender la obra de Dios en nosotros, para qué sirve. De la obra hay que entender lo que Dios hizo a través de su sangre, lo que Dios hizo al acercarnos a Él, para entender lo que ese valor que Dios va a dar a mi vida tiene. Cuando hay un valor en mi vida, o lo que yo haga en la vida está sustentado en la fe, todo lo que yo voy a hacer es diferente. Así es. Y voy a caminar con una certeza en Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estamos cercanos a Dios a través de la sangre de Cristo. Cuando yo camino con Jesús, hay una forma de guiar. Los gentiles llegaron al Señor y a través de la palabra Dios les va a empezar a mostrar. No es a través de la ley de Moisés, es a través de los principios de vida por la palabra. El evangelio se vive con principios. Son principios de vida. Esto no es de magia ni de brujería, ni traigamos a aquel apóstol, a aquel profeta, y que venga tal, y usted vas a tener 4 hijos, y venga que tal, y yo te voy a dar, y la gente vive de eso, ¿eh? No es. Porque Él, primero que todo, es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Lo que el mundo busca, no lo encuentra. Si no encuentra a Jesús. Y hablándole a judíos y gentiles, dice que ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermediaria de separación, quito, abriendo en la carne lo que había entre estos dos grupos, ¿cierto? De las enemistades, de la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, estoy leyendo el 14 al 16, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios, a ambos en un solo cuerpo, quitando las enemistades. Está diciendo sencillamente que entre los gentiles y los judíos, que son escogidos por Dios, porque en ese momento entonces ya la salvación es de los judíos y no de los gentiles, Dios quiere hacer un solo pueblo. Y una de las cosas que Dios va a dar es paz. Paz. Tener paz es un poco complicado en nuestros días. Ahora hablamos de las deudas. ¿Cuántos de los endeudados que tenemos acá tienen paz? Ninguno. Amén. Entonces, que esos amenes son. Amén, amén, amén. ¿Cuántos de los endeudados que hay aquí tienen paz? Amén. Esperemos que sí. Esa paz es tener a Jesús en nosotros. Jesús es nuestra paz. Todo lo que rodea nuestra vida, una vez Él controla todas las áreas de nuestra vida, es paz. Por ejemplo, ¿cómo Dios nos da prosperidad?
Hablamos de necesidades, ¿cierto? La economía. ¿Cómo entonces solucionamos los problemas económicos? Cuando dejamos pensar. Todo lo que toque la planta de vuestros pies será tuyo. Este es económico. Me voy a ir de aquí para arriba poniéndole los pies a la casa que quiero, al carro que quiero, estos muchachos a la muchacha que quieren, los muchachos que quieren, porque todo lo que toque la planta de vuestros pies será vuestro. Amén. Amén. Ah, mentirosos. No. ¿Cómo Dios va a proveer? Con principios de mayordomía. Si entiendo que todo lo que Dios me va a dar es para la gloria y honra de Él, sencillamente entonces todo lo que yo poseo, tengo, lo hago para la gloria de Él y lo manejo como Dios a través de la palabra me enseña que tenga principios de vida. Y voy a disfrutar de las bendiciones de Dios. No es magia. No es magia. Porque algunos creen que el evangelio es eso, magia. No es magia. No es magia. Vivir para Dios, tener un toque de Dios, no es venir a la iglesia y que a alguien en un momento de efervescencia y calor me imponga las manos y caiga yo y ya recibí al Señor, ya Él está en mi corazón. Es la palabra la que tiene que encontrar cabida acá. Y cuando la palabra entra y yo la vivo, tengo paz. Entonces todo lo que voy a hacer lo hago medido por la palabra. Porque tengo un manual de vida. En las empresas hay manuales de funciones, ¿cierto que sí? Y hay empresas muy métricas en sus manuales de funciones. Si usted viola el manual de funciones, lo llaman y dicen, venga, así los procedimientos nuestros no funcionan así. Nosotros tenemos un manual de vida. Amén. ¿Cuántos conocen el manual de vida? Internamente. Gracias, al menos más. Yo todavía no lo conozco, pero lo estamos conociendo. Amén. Creo que para eso estamos hoy aquí. Es a medida que conocemos el manual de vida, voy a empezar a caminar de acuerdo a esos principios que me van a dar. Imagínense, nos hablaba de paz, de que el Señor está en nosotros, que Él es nuestra paz. Porque si yo hago lo que tengo que hacer, ¿qué temor voy a tener? Si yo voy por la calle y me encuentro un guarda de tránsito y voy manejando mi vehículo, ¿qué temor voy a tener yo al encontrarlo de frente? Otra cosa es cuando tengo por ahí algún enredito por ahí en el carrito, alguna cosa, un papel vencido, ahí sí ando con miedo. ¿O no? Y hasta los que van conmigo y saben, mi familia, ¡ay, pastor! Tremendo, ¿cierto? Es caminar de acuerdo a principios del Señor, es tenerlo a Él. De hecho, ya hemos visto que la palabra es Cristo. Muy bien, entonces estamos en el Señor y hemos aprendido, así como los judíos tenían que aprender de Dios, a caminar con Él. Entonces dice que estamos caminando como un solo pueblo de Dios y nosotros entendemos esos principios de vida. ¿Por qué lo digo? Porque aún en Efesios ellos tenían dificultades. Los judíos se suponía que tenían a Dios. Si los judíos tenían a Dios, ¿por qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Y qué pasó que no lo recibieron? ¿Qué fue lo que pasó? Que creían que tenían a Dios, pero no lo tenían. Porque no se dieron cuenta de Él, no entendieron el tiempo de la visitación, no vieron en Jesús al Mesías, al Cristo que esperaban. Entonces, cuando los gentiles reciben a Jesús en su corazón, los hermanos que no eran judíos reciben a Cristo, los judíos dicen, no, ustedes tienen que vivir bajo los preceptos del Antiguo Testamento que nosotros vivimos porque nosotros somos hijos de Dios. Mira uno el sistema de este mundo y se da uno cuenta que la gente del mundo vive muy maluco. ¿Usted conoce hogares que viven bueno?
que no tengan, que sean gente que no tengan de Dios y vivan bueno? Yo no conozco. Yo no conozco. La otra, ¿conoce usted hogares evangélicos que no viven bueno? Y no falta el que diga por allá, uff. Usted vive maluco. Ustedes en su hogar no está Cristo. Sencillo. Ah, no, pues que esa mujer que yo tengo. Ah, es que esos hijos que yo tengo. Dirán ellas, ese marido que yo tengo, esposo que yo tengo. Uno puede estar en el infierno y tener paz. En el mundo tendréis aflicción y no temas, yo he venido a traer paz. Usted es el neutralizante de su hogar. Y aunque hay carga negativa, negativa, usted la carga positiva. Usted es la bendición en su empresa. Usted es la bendición para sus hijos. Usted es la bendición para su esposo o esposa. Usted es la bendición para sus padres. Amén. Ah, que vive maluco, mal. Usted podría traerles a Cristo a sus vidas. Porque no es cargar la Biblia, es vivir la Biblia. Es que ella se convierta en mi manual de vida para entender qué es lo que yo tengo que hacer. Por eso los judíos y los gentiles estaban andando en esa situación, porque no entendían. Los judíos esperaban que los hermanos que llegaran vivieran la religiosidad. ¿A quién le gusta vivir como vive una gente que vive mal? Muchos años yo tuve gente cristiana que vivía cerca de mi casa y yo decía, yo no quiero ser evangélico porque los evangélicos, aquellos, si ese es el evangelio, prefiero no ser. Pero en el camino de la vida el Señor colocó cerca a nuestra vida, a nuestro hogar, una familia evangélica y nosotros decíamos, esa gente sí es de Dios. Bueno, con esto le digo una cosa, la gente inconversa que vive con usted o cerca de usted está esperando que usted sea perfecto. Y qué duro es que lo midan a uno así, porque uno no es perfecto. Entonces la gente le va a decir, y eso que es evangélico, y eso que es evangélica, dale, véalo como camino. ¿Lo hacen o no lo hacen? Pero aún siendo nosotros humanos, esas personas están siendo afectadas y Dios está derrumbando barreras con esas personas porque nosotros estamos siendo de bendición para aquellos y mucho más para los que están cerca de nuestras vidas, nuestros padres, hermanos, hijos. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos el principio de vida, que no es vivir bajo principios religiosos como lo estaban pretendiendo estos hermanos, porque Dios lo que quiere al fin de cuentas es que nosotros, en el caso de ellos, quería que de esos dos pueblos, gentiles y judíos, fueran uno, porque la esencia del evangelio es una. Desde el Antiguo Testamento Dios está mostrando que la salvación es mediante la forma que Él dio. Y la salvación tendría que venir a través de un cordero que Dios iba a dar. Y cuando aparece el cordero, Cristo viene a ser ese cordero que quitaba el pecado del mundo. A los judíos, anunciado por Jesús, anunciado por Juan el Bautista, a los apóstoles, Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entendemos nosotros a Jesús de esa manera. Lo vemos de esa manera por allá en el capítulo 17 del libro de San Juan, cuando nos habla de la oración de Jesús intercediendo por sus discípulos. Él está diciendo, Señor, que ellos sean uno. No uno en la oración, uno en el cumplimiento de los propósitos de Dios para nosotros. Es traer unidad. En el caso de Jesús venía a unir judíos con gentiles. En el caso de nosotros, el Señor quiere unirnos a Él.
La gente judía tenía que entender en Jesús, ver en Jesús al Mesías prometido. ¿Por qué? Porque Dios en Jesús iba a reunir todas las cosas en Él, todo está en Jesús. Escúcheme una apreciación que le voy a dar en esta mañana, ya tarde, y que usted tal vez puede, ojalá, apreciar. Jesús es la solución a todos los problemas del hombre. Entonces Jesús soluciona los problemas económicos, orando y que caiga plata del cielo. Porque posiblemente usted tiene que volverse un buen mayordomo para que le vaya bien. ¿Por qué no tiene? Porque derrocha. ¿Por qué no tiene? Porque no es buen mayordomo. Dígame, ¿por qué usted y su esposa tienen problemas? No me vaya a mencionar a esa mujer como esa vieja loca o ese hombre, ese bruto. Colóquese usted. Si usted es el que el Señor coloca para neutralizar en su casa, ¿por qué están los problemas en su casa? Porque usted no es lo que usted puede llegar a ser. Un ejemplo. Si su esposa se hubiera casado con Jesús, ¿viviría su esposa así como vive con usted? ¿Qué piensa usted? ¿Vivirían como viven ustedes hoy? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué viviría bueno? Hermanos, varones, ¿por qué viviría diferente? Hermano, pues que Jesús es Dios, hermano. Pero Él nos enseñó a nosotros cómo vivir. ¿O no? Porque esos principios los tenemos nosotros. Recuerde que usted es un Cristo chiquito, usted es cristiano. Usted no es Dios, usted vive a Jesús. Usted vive la fe de Jesús. Hermano, todo el que lo ve a usted, eso es ese santo andando por ahí. Aquí uno ve, por ejemplo, en el colegio, ven a David, ese es un santo. Los compañeros del colegio que van a decir, ahí va San David, Santa Lina, San Simón, San Samuel, San Simón. ¿O no? ¿No? ¿Por qué se ríen? Usted es un santo para Dios. Pero esa pared tiene que morir de religiosidad. Usted no puede ser religioso. No puede ser religioso. ¿Sabe que la religiosidad los fariseos la encarnaron muy bien? Los fariseos en el tiempo de Jesús hablaban de Dios y no lo vivían. Nadie le creía a los fariseos. De hecho, hoy cuando se habla de un fariseo, todo el mundo dice, vea, eso es un fariseo. No se le puede creer a un fariseo. Porque era una dualidad. Hablaba muy bonito, pero no vivía la fe. ¿Cuál de los dos somos nosotros hoy? ¿Vivimos la fe? ¿La vivimos o es solo intelectual? ¿Por qué no agachar la cabeza? Y decir en esta mañana al Señor, Dios mío, yo quiero trascender, no me quiero quedar ahí. Señor, ayúdame a ser ese instrumento tuyo, ese vaso, aquel Señor, aquella persona diferente. Señor, yo quiero vivirte, tenerte, sentirte, tener el gozo de la salvación, que tú seas derramando tu misericordia sobre mi vida, que tú seas rompiendo todo yugo, Señor, que ata mi vida.
Tal vez en esta mañana hay personas que dicen, Señor, yo no sé qué voy a hacer de aquí en adelante. Hay preguntas que tengo, Dios. Ayúdame a tomar las mejores decisiones para el futuro. Ayúdame a vivir la fe, Señor. Tantas personas que hay alrededor de mi vida, Señor, en esas circunstancias tan difíciles. Y yo no poder impactar sus vidas, afectarlas con el mensaje de Cristo, Dios, vivido, no hablado. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Aquí estamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh. Ayúdanos, Señor. Tus ojos revelan que yo, Ay, Señor, tú eres tan especial. nada puedo Te esconder, necesito, Dios. que no soy nada sin ti. Gracias, Jesús. Oh, fiel Señor, Tú escudriñas y sabes el corazón. todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llena, Señor. Lleva mi vida, Yo quiero, Dios, que cambie. sola verdad, Yo quiero que transforme mi vida. que cuando me miras, Sí, Señor. nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. ¿Por qué no le decimos nuevamente? Nada puedo, Señor. Nada puedo esconder, Que no soy nada sin ti, que oh no Dios. soy nada sin ti. Oh, buen Jesús. Oh, fiel Señor, Todo lo sabes, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro ¿por qué no te de colocas de pie y levantas tus manos y le dices a Él? Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sí, Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias te damos, Dios, en esta hora por tus misericordias. Tú eres tan especial. Sigue, Señor, obrando en cada vida, Dios mío. Sigue quitando, Señor, todo impedimento en nuestras vidas y que podamos mirar y caminar a través de los ojos de la fe. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias.
Bueno, mis amados hermanos, quiero también contarles